Bueno, Carlos, buenas noches a todas y todos los que están aquí hoy. Pues, ¿qué pasa con el cerebro? Pasan muchas cosas y esa es una de las cualidades y facilidades que tiene nuestro cerebro humano, ¿no? La plasticidad, esa capacidad de adaptarse a los cambios, de adaptarse pues en el caso del COVID y de toda la pandemia fue adaptarnos a este proceso. Vamos a hablar desde lo digital. Eso que cuando estiras el cauchito que hizo nuestro cerebro, pues no sé, pero me adapto, lo apruebo y lo pongo en práctica. Entonces, en este momento se inicia algo que se saturó tanto nuestro cerebro que tiene que empezar a decir, esto me sirve, esto no me sirve, funciona, no funciona. Entonces, pues bueno, más adelante yo creo que conversaré un poquito más acerca de lo que es esta parte del cerebro con toda esta adaptación digital que hemos tenido y que se incrementó casi en un 200% en el proceso de la pandemia. Pero antes que todo me presento, Sara Pérez, soy psicóloga y pues en este momento voy a acompañar un poco digamos, esta conversación que vamos a tener hablando un poquito acerca de esa flexibilidad que tiene el cerebro, específicamente lo que tiene que ver con el área prefrontal que abarca todo lo que es pues la coordinación cognitiva de nuestros procesos de pensamiento. Sara, una pregunta. Dale. El tema, por ejemplo, yo he leído que el cerebro tiene un fenómeno aprendido, ¿cierto? Una serie de, como dice el profesor Ginás, ¿no? Tiene caminos cálcicos por donde va la energía y por donde dice, mire, hoy me levanto con el pie derecho, me baño con el pie izquierdo, me meto primero el dedito, el otro dedito, bueno, lo que quiera meter primero, ¿cierto? Y allí entonces el tema es que el cerebro ha aprendido a hacer unas cosas. La pregunta para ti es, ¿el cerebro se demora en cambiar un poco a estos nuevos procesos digitales, a esta transformación digital que es de la que estamos hablando hoy? Bueno, Boris, muchas gracias por tu pregunta, bastante interesante pues en el proceso. ¿Qué te puedo decir? Demorarse es relativo a la persona y a la edad en la que se encuentra en este momento. ¿Por qué? Porque pues hablamos de los nativos digitales, ¿no? Pues estos que han nacido en la época en la que tuvieron más acceso a la tecnología, de pronto a los de mi generación o a la generación de ustedes que pues no había el acceso directo a las pantallas, a los equipos. Se habla que de estos nativos digitales su cerebro se activa más es la corteza motora, mientras que nosotros utilizamos más la parte de la corteza prefrontal. Y la flexibilidad depende de eso que te estaba hablando hace un rato, de cuánto me dedico yo como a ampliar y a utilizar mi cerebro, porque a veces se nos dificulta realizar unas acciones, pero como todo funciona en automático, que es lo que hablas de esas conexiones que hay, ¿no? Nosotros, y eso tiene que ver con muchos procesos, uno de ellos es la parte de la memoria, cómo recordamos cosas y cómo ponemos en práctica eventos, y lo voy a explicar así mucho en el factor emocional que juega un papel importante en lo que aprendemos y en lo que desaprendemos. Voy a ponerlo como en el plano de la relación de pareja, ¿no? Cuando pasa algo, conoces a alguien que te gusta o cuando estamos nos vamos de paseo y la pasamos súper bien, recordamos, es a través de la emoción cómo disfrutamos el momento. Lo contrario sucede cuando la experiencia es negativa. No es que no la vamos a recordar, la recordamos y la recordamos mucho más. Y en la medida que más recordamos, es decir, entre más vamos contando esa historia, porque los seres humanos tienen otra particularidad y es no contar lo positivo, sino esas cosas negativas que les suceden. Con esto voy también con la pregunta y es precisamente que esto que aprendo hoy lo pongo en práctica es a través de precisamente la manera que pongo a funcionar mi memoria. Entonces, no sé, Boris, si por ahí influyendo memoria, atención y sobre todo el factor emocional ayuda mucho precisamente a que pues se den estos nuevos procesos de aprendizaje. Sara, muchas gracias. Pues bien, ¿no? Y eso que no quería participar. Pero bueno, voy a continuar. Entonces, voy a decir qué es la transformación digital. Y es muy importante para todos los que estamos aquí, incluyéndome a mí, porque llevo como 3 meses viendo videos, yo creo todos los días. La transformación digital no es implementar herramientas digitales, no es digitalizar la empresa. Eso no es la transformación digital. La transformación digital quiere decir una nueva forma de liderar una empresa.
Es una nueva forma de ver al cliente en la empresa. Es una nueva forma de, digamos, de que el modelo de negocios funcione para ser rentable. O sea, no tiene nada que ver con herramientas digitales. Las herramientas digitales apoyan la implementación de la transformación digital, ventas 5.0, pero no son las herramientas digitales el factor fundamental. Por eso es que los ejes que yo utilizo para vender son el ser, el hacer y el tener. Siempre que estoy formando gente o formando vendedores, comerciales, directores de ventas como mi amigo el Monito que está por ahí, que ya se fue, siempre empiezo por el ser, porque el ser es un componente, yo diría el 70% del entrenamiento es en el ser para que la técnica después se sume a eso. Sin embargo, la técnica puede ser aprendida sin ningún problema, pero trabajar el ser es un componente de toda la vida, en todo momento. Para el tema comercial que a mí pues me atañe, entonces la transformación digital tiene que ver con la forma como pensamos el modelo de negocios, ¿no es cierto? La forma como nosotros volvemos rentable la empresa en nuestro modelo de negocios. O sea, tiene que ver con un cambio de chip. Por eso está Sara aquí. Porque necesitábamos una psicóloga que nos diera a conocer cómo funciona el cerebro humano y por qué el cerebro se resiste a transformarse digitalmente. De todos los autores que he leído y que he visto en videos, etcétera, básicamente eso es lo más importante, que el líder de la empresa, que la persona que gerencia la empresa, piense que eso es importante y se lo transmita a los demás. Y eso es un proceso de seducción. O sea, hay que seducir al otro, hay que seducir a los demás. Voy a contar un tema. Hoy estaba con una altísima representante de una empresa aquí en la ciudad de tecnoquímicas que ya se jubiló, pero fue en muy altísimo nivel. Y entonces estamos hablando sobre una organización que vende en los retails, o sea, en los supermercados. Y le digo yo, listo, entonces tenemos que implementar la transformación digital en las empresas. Y me digo, no, espérese. No nos metamos con eso. Eso lo hacemos después. Por ahora no vamos a hacer eso. Y entonces inmediatamente hay un rechazo a todo lo que consideramos que puede cambiar el statu quo de nuestro cerebro. Y es normal. Por eso Facundo Manet dice en su libro, cosa que me pareció de película, que cuando usted quiera innovar, generalmente la gente piensa que innovar es irse a bañar, dejar que el agua corra sobre su cerebro, entonces le llega la luz. No es así. Facundo Manes, que es un neurocientífico muy importante, del cual doy fe porque me compré este libro que amo, que se llama Ser Humanos, ¿es cierto? Me hace falta comprarme el otro que él tiene en mi cerebro. Pero él dice que para usted innovar, tiene que primero volverse obsesivo por una idea, intenso por una idea. Mejor dicho, que usted todos los días piense en esa idea y que después de que usted piense en esa idea, se prepare e informe sobre esa idea. Entonces, usted tiene que tener un proceso de incubación. Incubación. Primero, vuélvase obsesivo. Después, incube la idea. Por último, llegue a un estado de flow. Dice que la innovación llega cuando usted está tranquilo, pausado. Es más, le puede llegar cuando usted está durmiendo y su cerebro está en permanente actividad, porque el cerebro no descansa. Y ahí en ese momento le puede llegar porque usted hizo los otros dos pasos. O sea, no vaya a pensar que usted se va a sentar. A mí una vez estaba en la cama, uy, esto que no salga de aquí, por favor. Yo estaba en la Cámara de Comercio y había 40 personas conmigo y estaba mi jefe aquí al lado derecho. Yo siempre me la hacía al lado derecho para no verle la cara, ¿no es cierto? Entonces él se hacía aquí al lado derecho mío. Y entonces me dijo, bueno, Jeffes, usted que es innovador y empiece a crear. Y lo único que hizo fue castrarme el cerebro. Exactamente, no empecé a crear, ¿es cierto?
porque la creación no viene y la innovación no viene porque a usted le dicen, ve, crea, ve, inventate algo. No, yo me volví obsesivo por algo, como mi amigo Andrés es obsesivo por la digitalización de su empresa y lo logra, porque incoa la idea, se vuelve obsesivo y la implementa. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, conclusión, la transformación digital es una manera de pensar y utilizamos las herramientas digitales para poderla implementar. Ok, eso es en términos la transformación digital venta 5.0. Ahora viene un tema que pues digamos que es muy de acuerdo a lo que Boris se ha especializado toda la vida, que es el mercadeo. El mercadeo. Yo voy a hacer simplemente un brevario de lo que investigué sobre el mercadeo, porque ¿qué me motivó a meterme en esto? Que yo veo que la gente de mercadeo, llámese agencias, llámese community managers, llámese como se llame, sacaron la cabeza y están liderando el proceso de transformación digital, cosa que no puede ser, porque nosotros los vendedores, tenemos una gran experiencia en todo lo que es el proceso de venta, desde prospectar hasta fidelizar, que no es nuevo para nosotros. Entonces, por eso estoy aquí, por eso todo este año espero tener muchos invitados, además de Boris y de Sara, para hablar del tema. Entonces, para darle la palabra a Boris, voy a hablar del mercadeo punto uno. Boris, donde el producto era el rey. Usted se compra un carro Renault 4, hermano, pero es el color que yo le diga. ¿Querés hablar de eso, por favor? Sí, Carlos, realmente recuerdo o traigo a memoria el tema de Ford, ¿no? El modelo T. Henry Ford decía, le fabricamos el modelo T con tal de que sea negro. Y entonces desde allí, desde antes de la revolución industrial, pues comenzó ese tema. Y también recuerdo lo que citaste de la incubación. En mi primera carrera publicidad, recuerdo al profesor de redacción publicitaria que decía que uno tenía que tener en su mesa de noche una libretita y un lápiz, porque siempre las ideas, uno al cerebro le daba la información, pero la incubación se daba durante el sueño. Y era muy probable que a la madrugada o al levantarse al día siguiente tuviera la idea publicitaria, la imagen, la foto, la redacción, el writer, el copywriter, todo ese tipo de cosas. Entonces recuerdo a José Alarcón Mejía, que era mi profesor de redacción publicitaria en la universidad. Entonces, pues, Carlos, yo creo que estamos enfocados por ese tema, pero mira que estamos hablando pues de unos años antes, ¿no? Sí. Realmente. Y después de lo que Boris dice, vino el marketing 2.0, es donde ya hay mucha oferta y entonces tenemos que empezar a preocuparnos por el consumidor, ¿no, Boris? Entonces el consumidor entra a jugar un papel importante. Sí, el consumidor en ese instante, pues, él comienza a pesar en sus propias decisiones. Ya se implementa entonces la investigación de mercados. Meltzer, que es el primer padre, se dice, de la investigación de mercados, comenzó a hacer investigación, usaba mujeres, iban a las casas, traía la información y él la anotaba rápidamente. Así comenzó este tipo de cosas. Y comenzó a importar, como tú bien lo dices, el consumidor. El consumidor, la opinión del consumidor. ¿Cuántas veces usaba el champú? ¿Cuántas veces usaba el jabón? ¿Cuántas veces usaba el perfume? Allí comenzó ese segundo marketing 2.0. Maravilloso. Luego viene el marketing 3.0, que tiene que ver con que no solo el consumidor es importante, sino los valores del consumidor. Entonces, el consumidor empieza a ser importante porque tiene unos valores que las marcas tienen que respetar. Sí, entonces ese valor de marca, pues se comenzó a vislumbrar lo que ahora conocemos como el equity brand, ¿no? Ese valor de marca ahora es muy importante, es un activo para la compañía,
Pero en ese instante yo estoy pensando que es un poquito como después de la Segunda Guerra Mundial, más o menos, si mi memoria no me falla. Entonces, ese valor de marca comenzó a pensar eso. Entonces, estamos uniendo producto, estamos uniendo consumidor y estamos uniendo valor de marca. Entonces, eso nos daba el marketing 3.0. Genial. Y después de que pasaron esos, el 1, el 2 y el 3, viene el marketing digital, ¿no es cierto? Que es, digamos que la tendencia mundial donde ya las herramientas digitales entran a jugar un papel fundamental en la implementación del marketing. Y ahí es donde yo escucho blogs escritos, dicen, los vendedores acabaron. No necesitamos más vendedores, Boris. No, eso es imposible porque realmente la segmentación de mercado y los alcances target, los reach target, tienen que estar muy claros en el marketing porque no todas las escalas, por ejemplo, los niveles socioeconómicos, la forma de pensar, la forma de actuar, todo esto ha ido metiéndose dentro de las empresas hasta lograr entonces poder establecer cuál es el comportamiento verdadero de cada consumidor. Y como tú lo dices, ese tema del 5.0, esa transformación digital es absolutamente fundamental. Es un reinventarse. El mundo cambió, Carlos, el mundo cambió. Ya no tenemos los mismos esquemas, ya no tenemos las mismas formas de ser, como decía Sara. El tema, por ejemplo, de la pandemia ha modificado muchas cosas en nuestro esquema social. Entonces, las empresas deben reinventarse, pero responder en el marketing muy ágilmente, porque este mundo está transformando. Este mundo no es el mismo que nosotros veíamos hace 5 años, Carlos, por decirlo. Entonces hemos visto que definitivamente esas son realidades. No las podemos cambiar. Lo que tenemos es que dominarlas y trabajar con ellas. Eso sonó contundente. Entonces, digamos que ahí vamos en el marketing 5.0, que es después del 4.0, y es un libro que bajé en estos días que me pareció de maravilla, donde dice que los robots y las herramientas digitales están al servicio del ser humano y no al revés. Y no al revés. Digamos que De eso para acuerdo. concluir el tema del marketing 5.0. Pero les quiero presentar a ustedes un video que habla mucho de esto, de un neurocientífico que me tiene atrapado, atrapado literal. Yo digo, ¿por qué no estudié psicología? ¿Cierto? O sea, pero como cuando conocí a Sara dije, pues para eso la tengo a ella, yo para qué voy a tener que estudiar eso. Entonces, ahí les viene el video porque, espero, a ver, yo veo dónde está. Segundo, por favor, lo encuentro porque ya se me perdió. Ok, aquí está. Porque este video que lo he escuchado muchísimas veces, me parece súper bacano, porque el amigo Manés nos cuenta qué es lo que nos hace humanos a nosotros. Se los voy a poner, por favor. Okay, you need to return to LaGuardia. Turn left heading up 220. We're unable. We may end up in the Hudson. Cactus 1549, radar contact is lost. You also got Newark Airport up at 2 o'clock in about 7 miles. Eagle 54718, turn left heading 210. 210, 4718. I think he said he was going in the Hudson. Seguramente todos recuerdan este episodio cuando el piloto de ese avión salió del aeropuerto de LaGuardia, Nueva York, y a los pocos minutos él entendió dos cosas. Primero, que no tenía más motores. Y segundo, que no tenía tiempo de volver a LaGuardia, no tenía tiempo de volver al aeropuerto. Y aterrizó en el río Hudson. Si el piloto de ese avión hubiese sido una computadora, todos estarían muertos. 155 personas que estaban en esa máquina salvaron su vida porque el piloto era un ser humano y tenía un cerebro humano. Pero particularmente,
tenía una área cerebral que se llama lóbulo frontal intacta. Si hay una área del cerebro, el cerebro trabaja en red. Cuando tenemos una función cognitiva, se activa casi todo el cerebro, pero hay áreas que son más críticas. Esto lo voy a repetir durante la charla. Si hay un área del cerebro humano que nos relaciona con nuestra identidad, es el área frontal. Lo que nos hace diferente a todo lo que estamos acá hoy. Lo que nos diferencia de las demás especies. Si hay una lesión en la parte posterior del cerebro, que es clave para el proceso de percepción del mundo externo, la persona va a tener seguramente un déficit en percibir el mundo, pero va a ser el mismo. Si hay un daño frontal, uno no va a ser el que fue. Uno comienza a ser distinto, cambia la personalidad. El lóbulo frontal tiene neuronas que son diferentes a otras partes del cerebro. Por ejemplo, hay neuronas del sistema olfatorio, del olfato. Las neuronas, la red que regula el olfato tiene neuronas que responden básicamente a estímulos olfatorios. Las neuronas que procesan la visión responden, algunas neuronas del sistema visual responden al estímulo visual. En cambio, como uno esperaría del área más crítica del cerebro humano, las neuronas frontales responden a diferentes cosas según el contexto. Por ejemplo, pueden responder al perro o a un estímulo viendo un gato, dependiendo del contexto. Esta área, que es crítica para nosotros, termina de madurar entre la segunda y tercera década de vida. Y tiene una función importante en varias funciones intelectuales y cognitivas. Por ejemplo, la planificación, la toma de decisiones, la memoria, el lenguaje, la interacción social. Mi cerebro está cambiando porque estoy acá. Y ustedes están cambiando su cerebro porque me escuchan a mí. Les guste o no les guste lo que digo. La interacción social cambia nuestro cerebro. Aún en el ascensor, cuando nos miramos con el vecino, tenemos que decirle algo por compromiso, vemos si nos quiere o no. El cerebro se está activando y el del vecino también. No se puede entender un cerebro humano como algo único. Se debe entender como una interacción entre dos cerebros. Si ustedes me apretan el cuello y me dicen, Facundo, ¿cómo resumirías el cerebro humano? Yo diría, bueno, es un órgano social. Y parte de la complejidad del cerebro humano, para muchos investigadores se explica por la complejidad social que nuestra especie ha alcanzado. Y si no... Okay. No lo voy a poner todo porque no se trata de eso. Sin embargo, sí me parece muy importante retomar algo de lo que dice Facundo Manés, ¿no es cierto? Y Sarita, ¿tú te gustaría ampliar el concepto? Él plantea muchas cosas, específicamente, Carlos, ¿cuál quieres que hable? Porque pues se enfoca en dos elementos. El principal es cuál es la diferencia entre la máquina y el ser humano. O sea, ¿qué es lo que nos hace con tantos ejercicios de estos que se han hecho a nivel de inteligencia artificial? ¿Por qué todavía no hay una máquina que llegue a ser completamente un humano? Y ahí van dos elementos puntuales y es la parte cognitiva y la parte emocional. Yo me ubico porque lo cognitivo va asociado, como él lo plantea, a esta área frontal, pero específicamente el área prefrontal. Y pues él plantea esto de que se desarrolla después de los 30 años, se desarrolla es que se estructura. Por eso notamos mucho en los adolescentes en cómo funcionan ellos en la toma de decisiones, ¿no? O sea, esta área es la que nos permite a nosotros decidir qué acciones llevamos o no, qué aprendemos o qué no aprendemos, basado también en otros elementos dados por el contexto. Y me voy al área emocional, que tiene que ver específicamente con la amígdala. O sea, es una partecita chiquita, pero que regula y que afecta muchas veces la interacción. Él habla de esa parte social y la parte social tiene que ver con ¿qué? Con lo emocional. Si yo estoy feliz, la interacción que voy a tener con el otro evidentemente va a ser mucho más positiva que si mi estado de ánimo puede estar en un estado de tristeza o depresión o por el contrario de rabia. Entonces es ver ahí la importancia que cumple no solamente el área frontal, ¿no? Sino pues todas las áreas de nuestro cerebro para todos los procesos de aprendizaje. Y pues aquí lo asociamos en este caso con la parte pues digital específicamente, que es hacia donde pues se quiere llevar.
Muy amable, muchas gracias. Sí, básicamente por eso está Boris aquí, que son, pues no son invitados, son parte de este equipo, y Sarita también, porque esos tres componentes, el ser, el hacer y el tener, juegan un papel fundamental en la transformación digital. Es por eso que nosotros no podemos olvidarnos que hay que trabajar el ser profundamente, la parte del cerebro, que entre otras cosas es una máquina complejísima que todavía está por investigar y por conocer y por tanto es imposible que una máquina la suplante. O sea, no es posible todavía y no la conocemos nosotros. No, mal pues una máquina podría hacerlo, nosotros las programamos igual. El mercadeo, porque el mercadeo se convirtió en marketing digital, pero nosotros los vendedores, como lo sabe muy bien Isabela, como lo sé Carlos Yepes y como lo saben otras personas, somos los que cerramos el negocio. Es que a mí me pasó antes de conocer a FG Seguros, que yo trabajé con una agencia en un hotel y el tipo era el que decía y hacía y la gerente se subyugaba a lo que él decía. Entonces yo pensaba, bueno, la estrategia la maneja la gerencia, no la maneja una agencia. La estrategia la maneja la gerencia y la gerencia es la que dice la voz que voy a escuchar y la voz que yo necesito comunicar es esta y no la agencia. En ese caso, la agencia ponía las directrices. Entonces yo dije, no, eso no puede ser. Ahora les voy a contar el recorrido de las ventas, como hizo Boris con el recorrido del mercadeo. Las ventas empezaron con el trueque. O sea, yo era un agricultor, me sobraba algo, a otro agricultor, perdón, le sobraba algo y intercambiábamos. Lo que a mí me sobra, a usted le falta y lo que a usted le falta, a mí me sobra. Y hacíamos un trueque. Después del trueque, digamos, si pasaron los años, vinieron esos mercaderes que trasegaban todo el mundo y llevaban cosas de un lado para otro, las vendían por salario, las intercambiaban por salos, las intercambiaban por muchos otros productos. Y después vinieron los vendedores de humo. Esos vendedores que van, venden, le empujan el producto al cliente y cuando se lo empujan y hacen un daño, ¡pum!, se van y se pierden. ¿Es cierto? Que todavía los tenemos en el mercado y no voy a repetir el nombre, pero empieza por J y por K. Entonces, digamos que se la pasan en ese sentido los vendedores de humo empujándole productos al cliente, vendiéndole a la brava. Y lo más curioso es que a mí me llegan 100 correos al día, especialmente de la vivienda. Y todo el día me dice, vea, cambie su tarjeta de crédito, vea, suscríbase a esto, vea, haga esto. Y entonces me llega de crear a uno que dice 50% de descuento, hágale esto. Y yo estoy loco porque todos los días me bajan el precio. Entonces yo digo, ¿será que eso es vender? Boris, ¿será que bajar el precio es vender, hermano? Sacrificar el margen porque necesito cautivar clientes. Es una pregunta que yo me he hecho todo el tiempo. Y después vinieron los vendedores consultivos, vinieron los vendedores consultivos que son entender al cliente, asesorarlo de verdad para Dios y preocuparse por el negocio de él. Entonces, yo le ayudo. Y ahora, Venta 5.0, transformación digital, quiere decir, yo me apoyo con todas las herramientas digitales, pero yo cierro el negocio. Sí, dime, Boris. Sí, fundamentalmente de lo que estabas diciendo, mira que por ejemplo, mañana vamos a tener en nuestro país un día sin IVA, decretado pues por la presidencia. Entonces, ese tipo de circunstancias, por ejemplo, ha tenido un apoyo en todos los medios, absolutamente todos los medios digitales, y ha recibido información al supermercado que uno vaya, los correos le llegan, absolutamente todas las redes sociales, todas las herramientas digitales están invadidas de esa información. Entonces, y uniéndolo con los vendedores de humo, porque hemos visto que algunas personas desafortunadamente le suben el precio para hacerle un descuento. Desafortunadamente algunas marcas tienen esa práctica, no quiero decir cuáles, pero el tema es así. Bueno, pero el tema no va en los vendedores de humo, el tema va en que la información que se llegó o se llevó a través de las redes
a través de todas las herramientas digitales fue absolutamente tremenda. Yo no sé ese share de comunicación, cómo sería, cuánto dinero se invirtió, eso también fue tremendo, ¿no? Entonces, pues te quería hacer esa observación porque me parece muy importante y es un ejemplo que es real, lo vamos a tener mañana. Muchas gracias por el ejemplo, muy pertinente, entre otras cosas. Y digamos que ya sabemos qué es la transformación digital, ventas 5.0. Ya sabemos cómo funciona el mercadeo y cómo funcionan las ventas. Ya conocemos la importancia de utilizar el cerebro digital en este momento, que está catalogado de acuerdo pues a si sos nativo digital o no, pues lo aceptas de una forma o no. Pero la transformación digital tiene 5 ejes que son importantes entender y que nosotros pues con Boris le hemos trabajado muchísimos años. Y el primer eje es el cliente. O sea, los que hemos estado en mercadeo como Boris, que ha hecho miles de investigaciones de mercado en grandes empresas y me ha ayudado a mí en la Cámara de Comercio. ¿No es cierto? Sabemos que el cliente es el centro. Ahora, los clientes ya no son una masa. Los clientes hay que personalizarlos. Tienen además una necesidad de inmediatez absoluta. Un cliente le escribe a usted por un chat y necesita una respuesta absolutamente inmediata. Él ya no lo espera 3 días, que la política aquí son 5 días, de una, para que él se sienta bien atendido. Otra cosa que tiene la transformación digital es que estamos utilizando el Spanglish. Y aprovecho para decirles que me sigan en LinkedIn porque estoy escribiendo 3 veces a la semana y tengo un consejo de redacción que me ayuda a la escritura, ¿cierto? En términos de escribir cosas que se parecen a la transformación digital. Entonces ya no decimos el cliente y no el buyer persona. Ya no decimos el proceso de compras y no el customer journey. Ya no decimos el mapa de la empatía y no el empathy map. Y siga pues con la jerga del Spanglish, ¿no es cierto? Entonces, las cosas cambiaron. Las cosas cambiaron y nosotros estamos cambiando con esas cosas. Y es un deber para todas las empresas, pienso yo, pero paso a paso, poco a poco, porque acuérdense que la transformación digital tiene que ver con la gente, no con las herramientas digitales. Y como bien lo sabrán los psicólogos, la gente se resiste al cambio. Cuando yo veo una hoja de vida que dice, yo soy súper abierto al cambio, sí, cómo no. Carita, sí, cómo no. ¿Ah? ¿Somos abiertos al cambio, Sara? Eso es relativo a las resistencias de cada uno, ¿no? Y Sarita, Porque, y a los paradigmas, ¿no? De no, cada uno. y es que ahí entran a jugar muchos otros elementos, ¿no? De esas creencias que tienen que ver con los paradigmas que desarrollan los paradigmas que plantea Boris, y es romper un esquema. Y si nos vamos avanzando en la edad, ¿no? Entramos a lo mismo. La parte cronológica también va a permitir, en este caso de lo que tú hablas del cliente, cómo voy a llegarle desde esta parte digital, porque ya hay ciertas generaciones que este tipo de elemento no es que les cueste cambiar, es que hay una resistencia total porque es que no me interesa. Y el cambio sin interés no va a surgir. Eso es así de sencillo. Yo puedo querer, o sea, mientras yo tenga eso que hablabas ahorita, para persistir y todo, pues tengo que tener el interés, porque de lo contrario no va a suceder. No, pues qué bueno tenerlos aquí, me alegra mucho y aprovecho para decirles que ya después Boris nos va a hablar de la psicología de los colores, porque Boris se ha vuelto experto en PNL, neuroventas 5.0, ¿no, Boris? Sí, estamos trabajando muchísimo en eso y, por ejemplo, Sarita debe saber el tema del test de Lucher, del test de los colores y la clasificación de las personas. Eso más adelante también les vamos a comentar en una charlita de estas. Pero Carlos, yo quiero tocar unos puntos de marketing, profundizar un poquito, te tomo unos 3 minutos. He hecho reflexiones sobre el tema de planeación estratégica. Por ejemplo, la planeación estratégica siempre pues nos hemos acostumbrado a hacerla a muy largo plazo, ¿cierto? Estamos hablando de 3 años, 5 años.
Pero la pregunta o la reflexión para todos ustedes es, ¿qué pasa en este instante a la velocidad de transformación que tiene este mundo? Yo pensaría que a esa velocidad, la revisión del plan estratégico, sí, puede ser que el plan estratégico sea 5 años, pero hay que hacer unas revisiones muy rápidas porque realmente esto está cambiando para todos, ¿cierto? Está cambiando. Entonces, por ejemplo, cosas como las nuevas perspectivas de los clientes. Los clientes, no hay un mercado, no hay un marketing si no hay mercado. Entonces, necesariamente tenemos nuestro mercado actual y nuestro mercado potencial. Tenemos también que incluir la competencia. El análisis de competencia. Nuestra competencia hay que vigilarla, no hay que perderla de vista. Porque hay competencia directa, hay competencia indirecta y competencia sustituta. Y otra cosa muy importante para poder manejar ese mercado y para poder manejar la competencia son los datos. La data que podamos obtener digitalmente, como bien decía Carlos, en esas herramientas, ¿no? Entonces esos datos se convierten en activos de la compañía. Esos activos, ¿qué nos hace en mercadeo? Innovar permanentemente todos los aspectos de marketing, porque lo que estamos buscando, y en eso creo que Sarita me apoya, es el tema de las experimentaciones de las personas con los servicios, con los productos, con todas estas variables. Entonces, si le damos valor estratégico a nuestros clientes, buscamos sus experiencias y buscamos sus necesidades y las dateamos, las ponemos en datos, pasamos al siguiente paso del marketing, que es aprovecharnos de las redes sociales de los clientes. Y construimos plataformas de comunicación 5.0. Construimos esas plataformas y no construimos productos. Yo recuerdo ejemplos de, hay muchas empresas que tienen muchos productos y su valor en la bolsa es inferior a empresas que tienen 4 o 5 productos. Entonces, es importante. Y otra cosa en marketing son los modelos de los negocios disruptivos, aquellos que tienen que ver con la vertiente tecnológica. Entonces, quería Carlos, comentar estos puntitos. Tengo en mis notas, no sé, algo más, no sé si podemos ver. Bueno, ya que me diste la palabra, te robo un par de minutos más. Como decía Sarita, hay que integrar definitivamente el cerebro de los clientes a la estrategia. Ese cerebro, como ella habló del frontal y el prefrontal, pues está inhibido, tocado o estamos llenos de hormonas. Entonces esas hormonas hacen que tengamos un comportamiento, otro comportamiento. Y las investigaciones de marketing, como bien lo tocaba Carlos, pues tanto las cuantitativas como las cuantitativas nos muestran que el ser humano es un ser humano social, que depende de otros seres humanos. Y entonces lo que tenemos que descubrir es ese cúmulo de necesidades, ese cúmulo de experiencias, esas dependencias de nuestras herramientas tecnológicas. Entonces, doy un ejemplo breve. El teléfono celular, las redes sociales, cualquier otra herramienta de transformación me permite informar, pero tienen un pero. Estamos hiperinformados. Entonces los discursos, como dice el doctor Jaime Riascos, deben ser muy breves. Y aparte de ser muy breves, tienen que llevar un muy buen ejemplo. Y ese muy buen ejemplo deben ser, como él mismo lo decía, en lo que uno se sube en un ascensor y puede vender en 1 minuto 30 mientras el ascensor llega del piso primero al piso 10 y encontrar el prospecto que debe ser. Entonces, lo que tú decías, definitivamente debemos cambiar la estrategia. Es una era de marketing digital. Transformarnos, ¿para qué? Para mantenernos vigentes, para poder competir.
y debemos analizar nuevos modos y nuevos medios para pues optimizar la tecnología. Entonces, ya para terminar, pues apliquemos los principios de liderazgo digital al marketing. Quiero reiterar lo que tú dijiste. Solución de problemas de marketing y solucionarlos bien, desde una opción de tener un potencial de mercado mayor. Siempre determinar como segunda cosa la ventaja competitiva. Por ejemplo, las experiencias de los clientes, hacer storytelling de los clientes, de esas experiencias. Siempre hacer foco en marketing, no dispersarnos. Y finalmente tenemos dos cosas más. Tener los recursos, todos los recursos importantes en marketing, incluyendo el tiempo. Y lo último, pues que a todos nos atañe, trabajar duro en marketing. No podemos abandonar. La competencia, yo tengo una frase, la competencia en 5.0 está a un clic de distancia. Muy bien, muy bien. Gracias, Boris. Y voy a poner un ejemplo para ir cerrando este conversatorio porque nos quedan 7 minuticos y yo soy pues como muy religioso y darle la palabra a Sara para que cierre este webinar. Y el otro día me pasó cuando fui a comprar un libro en la Librería Nacional. Ok, entonces digamos que le dije a la niña, ella me preguntó su nombre y le dije Carlos Yepes. Y me dijo, ¿vendemos por usted? Le dije, sí, esa es mi empresa, vendemos por usted. Y entonces se me ocurrió hacerle una pregunta. Le dije, cuénteme cuántos libros le he comprado yo en el año que pasó, en el 2021. Entonces entró al sistema y me dijo, no, a mí no me aparece ningún registro. Le dije, pues si yo le contara, yo le he comprado más de 17 libros. Porque yo me hice un regalo en el 2021 de 7 libros en Navidad. Los empaqué y me los autorregalé en Navidad, los 7. O sea que le había comprado un montón de libros, pero ya no me tenía registrado como cliente. Entonces yo me puse a pensar, una empresa que tiene 100 años en el mercado, todavía no está cerca de la transformación digital, venta 5.0 y del marketing 5.0. O sea, era para que me mandara mensajes permanentes de marketing y de mail marketing, donde me dijera, te llegó el elemento de Ken Robinson, te llegó marketing digital de La Chinita, te llegó uno de Facundo Manés, el cerebro de los argentinos, y me incita y me insta a comprar. Pero nunca me llega de ellos un comunicado. Entonces me fui para Palmetto con otros clientes que tengo. Entonces fuimos a la Librería Nacional y le digo yo, ve, Carlos Yepes, ¿cuántos libros te ha comprado? Se van a sorprender en lo que me dijo. Me dijo, espérate un segundito. No, pero usted no los ha comprado aquí, ¿no es cierto? Le dije, pues los he comprado a la Librería Nacional. Me dijo, pero tiene que ser a otra, porque aquí no me aparece registrado. Yo me quedé azul, literal. Literal, Boris, literal. No salgo de mi asombro cuando me dicen una cosa. O sea, tienen como feudos apartes. Una librería por allá, otra librería por allá, otra librería por allá. Y mientras tanto la competencia se está moviendo digital. Claro. Entonces, Amazon se mueve digital. Cualquier otra plataforma se mueve digitalmente y te vende libros digitales a menos precio y muy buenos. Entonces, mire, ese es un ejemplo clarísimamente de lo que no hay que hacer en la transformación digital venta 5.0. Ese se los quería poner como un ejemplo y otro para terminar, que siempre lo pongo, y no de ahora, de siempre, y es que cuando yo hice la maestría en educación, me enseñaron algo, las universidades siempre llegan tarde, no sé por qué, pero siempre llegan tarde. Entonces yo voy a dictar una clase donde estuvo mi amiga Vanessa, entonces llego con mi portátil y me voy a conectar para poner el video y todas esas cosas. Me dice, ¿trajo el cable HDMI? Y le dije, ¿cómo me dice? ¿Trajo el cable HDMI para conectarse? Y le digo, no, pero perdón, o sea, yo no ando con cables HDMI en mi maleta. O sea, eso es como andar con lonchera. Entonces, yo me imagino que la universidad me pone todos los recursos. Además, le dije a alguien de la universidad, poneme un holograma
Yo quiero llegar con un holograma a la clase y no quiero llegar yo presente. Nunca fueron capaces. El Zoom que puse, lo puse yo, con mi Zoom. Entonces yo digo, hombre, las universidades tienen el músculo financiero, tienen la gente y tienen las herramientas digitales para sacarla del estadio y desarrollar una ventaja competitiva que los haga estar por encima de todos los demás, ¿cierto? Pero no les preocupa, no les preocupa. Esos dos ejemplos, además de otros muchos que he investigado en el mercado, se los quería traer como resumen de lo que no hay que hacer. La transformación digital Venta 5.0 es un hecho, ya no tiene reversa. Hay que empezar a entender los conceptos y aplicarla, porque, como dice Boris, en 2 meses el consumidor cambió. En 1 mes está hiperinformado y ya no es el momento 1 de la verdad. Ellos tienen un momento 0 de la verdad, donde ya te conocen a ti antes de que tú lo abordes. Entonces, digamos que esto, para dar comienzo a estos conversatorios sobre Venta 5.0, transformación digital, donde va a estar Boris, donde va a estar Sara, donde van a estar todos ustedes, inviten otras personas para que vayamos trasegando y viajando sobre todo lo que tiene que ver con la transformación digital a través de Carlos Yepes, de Boris, de Sara y seguramente de otros invitados que vamos a tener que nos van a ilustrar con estos ejemplos sobre qué significa esto. Entonces, Sarita, Boris, ustedes quieren cerrar la reunión, por favor, agradeciéndoles infinitamente esta presencia aquí. Bueno, la dama, por favor. Gracias. Primero agradecer la invitación al espacio, ¿no? Y pues tu último aporte simplemente lo que hace es reforzar lo que tengo por decir. Los clientes y los seres humanos aprenden basado en parte de las experiencias sensoriales, visión, la parte auditiva, la parte olfativa, influye mucho en eso. O sea, por eso hay elementos que son más llamativos para uno y eso tiene que ver con mi proceso de aprendizaje, cómo está estructurado mi pensamiento. Y 2, los 2 últimos ejemplos que dices es una muestra cómo lo emocional influye o no en una venta, ¿cierto? Y recuerden esta parte de la amígdala que va asociado al cerebro primitivo. Carlos dijo, ¿cómo? Esto no es posible. La emoción y cuál es posiblemente, si no hay más librería, pues ya le gustan los libros físicos, vuelve. Pero si no, esa respuesta emocional a que me lleva, a que yo definitivamente no vuelvo ahí porque la emocionalidad va a recordar o va a estar en la memoria y voy a recordar es precisamente esa emoción. Entonces ahí vamos trabajando un poco cómo este marketing, si bien digital, también tiene que ir incluyendo esta parte emocional y esta parte muy importante de las personas porque vamos a llegar a seres humanos que son precisamente guiados por razón y emoción. Entonces eso quería decir y agradecerles pues por el espacio. Magnífico. ¿Y Boris? Pues realmente, Carlos, mira lo interesante que dice Sarita, el tema emocional. El tema emocional es un tema que en este momento está determinando muchos factores de marketing. Esas experiencias que yo citaba, ese valor que puede tener recoger esa data es absolutamente fundamental utilizando esa transformación digital 5.0 y marketing 5.0. Muy bien, muy bien. Entonces, con esto cerramos el conversatorio de hoy. Los esperamos. No lo voy a hacer semanalmente ya porque pues hay otras cositas que hacer, pero sí los invito, venga, le digo para cuándo, para el 24 de marzo. El 24 de marzo vamos a hacer otro conversatorio con invitados especiales también, con Boris, con Sara y seguramente con temas más específicos para profundizar en Venta 5.0, transformación digital. No sin antes invitarlos a que me sigan en mi canal de YouTube, eso suena como muy trillado, ¿no es cierto? Y que en LinkedIn también, porque también ando escribiendo por allí. Ok, muy amables, muchas gracias y que tengan una feliz noche. Bueno,